Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica el exdiputado federal Fernando Belauzarán. Fernando, gracias por tomar la llamada. Encantado, Orlando, a tus órdenes y saludos a todo tu auditorio. Gracias, te agradezco. Oye, pues principalmente queremos platicar un poquito de la renovación que se está generando al interior del PRD. A final del 1 de julio se generó una reconfiguración en la vida política del país y el 1 de diciembre se va a consumar. Y quiero preguntarte cómo está el tema de la transición generacional, la renovación del PRD y cómo está viviendo al interior en este momento el partido. No, bueno, hay que decir las cosas como son. El PRD tiene la peor crisis de su historia. No solo la peor votación de su historia, también la peor crisis de su historia. Y obviamente tenemos que tomar medidas importantes. Entender lo que ha pasado, hay una tremenda autocrítica, o más bien estamos obligados a la autocrítica. Uno de los problemas que se tuvo fue que se mimetizaron los partidos de oposición al partido del viejo régimen, como que el partido del viejo régimen dijo, quieren el poder, pues vénganse a la fiesta con nuestros códigos, con nuestras reglas no escritas, con nuestros privilegios, con nuestros excesos, y ahí se fueron acomodando, y eso pues lo cobró la ciudadanía. Entonces hubo un voto de castigo. Que el partido ganador, que es Morena, reproduzca también los mismos vicios, bueno, eso es anecdótico. Finalmente a ellos les funcionó su estrategia de cambiar, digamos, de etiqueta, de envoltura, y pues así se vendieron y les funcionó. Pero la gente ha criticado, pues obviamente, los vicios de la clase política, y eso es algo que tenemos que aceptar. Ahora, ¿en qué punto estamos? Bueno, hoy no se ve una oposición en el país, y la verdad es que el nuevo gobierno parece chivo en cristalería, ¿no? Nada más hay que ver la cantidad de disparates que están diciendo, incluso desde antes de tomar posesión. Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente electo de la historia que logra bajar las perspectivas económicas del país antes de tomar posesión, ¿no? Y es porque, bueno, lo del aeropuerto pues fue un tremendo error, con una consulta a modo, fraudulenta, sesgada, etcétera, para determinar una decisión ya, más bien para justificar una decisión. Para legitimar el ejercicio, ¿no? Nada más. Eso, bueno, el asunto de militarizar la seguridad pública. Él había dicho en campaña que en 6 meses iba a regresar los soldados a los cuarteles, y lo que tenemos no es solo eso, no es solo la continuidad, es incluso radicalizar la militarización, la quiere llevar a la Constitución, y lo quiere llegar justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las policías civiles son las encargadas de la seguridad pública. Por supuesto, hay zonas del país que no pueden prescindir de los militares, pero la idea es irlos sustituyendo con policías formadas, profesionales, pero no hay policías, o más bien en el proyecto de Andrés Manuel no hay ni una sola línea para formar esas policías que se requieren, que fueran sustituyendo a los militares, porque las Fuerzas Armadas son muy respetables, juegan un papel fundamental para el país, pero no están entrenadas para ser policías, y por lo tanto pues aumentan las violaciones a derechos humanos, lo que se llama el índice de letalidad es muy alto, etcétera. Entonces es importante formar las policías, y es lo que no existe en la propuesta que está haciendo Andrés Manuel, y como esas muchas, decirle a los contratistas de Texcoco que les va a dar contratos en otro lugar por compensación, eso se llama corrupción. Tiene que haber licitaciones y tiene que cumplir con requisitos, y simplemente decir yo te compenso de aquí para allá con una especie de ley Chabelo de catafixio un contrato aquí por otro allá, eso se llama corrupción. Pero lo que pasa es que no existe hoy la oposición, está caminando solo, haciendo barbaridad en media, hicieron un gran escándalo por un lago desecado hace 2 siglos, ¿no? Y por un vaso regulador que ese ni siquiera se iba a tocar, incluso iban a aumentar la superficie hídrica de Texcoco, pero callan ante lo que puede ser una catástrofe ambiental en la reserva de la biosfera de Calakmul, en contra de la opinión de las propias comunidades indígenas que están ahí, y que el convenio de la OIT, el 169, obliga a que tengan que consultarlas. Bueno, pues tampoco está planteando Manuel López Obrador perdonar a los corruptos,
no tiene facultades para ello. El fiscal tendrá la obligación de perseguirlos, de investigar y fijar responsabilidad de los corruptos, pero él les ofrece perdón e impunidad porque regresa a las facultades metaconstitucionales. Oye, Fernando, perdón que te interrumpa. Y entonces urge una oposición, y el PRD ¿dónde está? Pues está en su crisis interna, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues tratando de salir de eso, de ese ensimismamiento, para hacer una oposición a esto que es el regreso del partido de Estado, porque la verdad es que esto no es que sea muy novedoso, esto ya lo vivimos, es el PRI de los 70. Sí. Oye, acaba de llegar al punto medular y lo que te quería preguntar. Precisamente, históricamente han habido, o en la política contemporánea, dos oposiciones. De derecha el PAN y de izquierda el PRD. Hoy los dos partidos que se esperaba que fueran contrapesos están desaparecidos, borrados. El PAN parece con la división al interior, con la victoria de Marco Cortés y que se va Felipe Calderón, se va a dividir a la mitad, y el PRD mucha gente percibimos que está prácticamente finado. No vemos cómo se pueden reconfigurar al interior cuando vemos que no tienen capacidad la mayor parte de su militancia, no es su militancia, de sus dirigentes, y mucha gente les acusa que va a ser imposible la renovación de este partido mientras sigan aferrando a sus vicios y a sus viciosos. ¿Qué hacer? Porque realmente, ¿a dónde debe transitar el PRD para hacer una oposición real y no desaparecer en diciembre como mucha gente vaticina? En enero dicen que más de la mitad de la gente que hoy queda en el PRD se va a Morena. Entonces, ¿qué hacer? Porque hoy no hay oposición y quien pierde a final de cuentas no son los partidos políticos, pierde la sociedad mexicana. Sí, bueno, yo soy muy crítico de mi partido, no me gusta cómo está, no sé si tenga remedio, pero sí sé que hay que intentarlo, porque este país necesita oposición, necesita contrapeso. Hoy, hacerle un contrapeso a un poder tan concentrado, que además, insisto, quiere regresar con las facultades metalegales de la vieja presidencia del siglo pasado, cuando decían, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Sí, claro. Para hacer esa oposición, no basta un partido, rebasa cualquier partido. Por eso tenemos que construir una oposición transversal. ¿Y a qué me refiero con una oposición transversal? Hay gente muy valiosa en muchos otros partidos. Tenemos que unirnos, no solo entre los partidos, sino hacer también causa común con la sociedad civil y con los ciudadanos en causas importantes. Mira, simplemente en esta semana salieron 3 desplegados con una impresionante cantidad de organizaciones y personalidades. Uno cuestionando lo de la militarización de la seguridad, otro cuestionando que quieran controlar la radiodifusión pública del país en la Secretaría de Gobernación, lo cual es un retroceso tremendo. Y 3, los que están ecologistas, que ven con espanto lo que quieren hacer con la reserva de Calakmul, con el Tren Maya, que no tiene ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Entonces tenemos que hacer causa común con ellos, sin sectarismos. Mira, si Javier Corral, que es del PAN, defiende el federalismo, o Enrique Alfaro, que es de MC, defiende el federalismo frente a toda esta concentración de poder, donde todo lo quieren decidir desde el centro, con una visión de incrementar la hegemonía de un partido con el uso faccioso de programas sociales, los vamos a apoyar, porque mira, ya están haciendo un censo de quién le van a repartir los programas sociales, y quién lo está haciendo. No lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo un partido. Eso es delito, eso está tipificado como delito, y lo hacen con una tremenda desvergüenza. Ya nos dicen que va a haber fiscal carnal, que no va a haber fiscalía que sirva, fiscalía autónoma. Bueno, hay muchísimas causas por las cuales pelear, y para eso tenemos que hacer causa común con opositores muy distintos. Entre otras cosas, lo que está en juego son los avances democráticos que logramos, las libertades y los derechos humanos. En eso no podemos ser sectarios, tenemos que hacer un frente común con muchos otros, pero para eso el PRD tiene que dejar de verse al ombligo, de estar en el conflicto interno, etcétera. A mí, yo lo dije y algunos se molestaron, a mí el conflicto interno del PRD me da flojera. Lo que tenemos que hacer es oposición, pero una oposición no como la que hizo Andrés Manuel frente a Calderón o a Peña Nieto, en donde se oponía de manera tácita, ¿no? Se oponía por el sistema, se oponía a sus propias propuestas, ¿no? Porque era solo una estrategia, no. La idea sería hacer una oposición responsable, una oposición propositiva. Si se avanza en el asunto de del cambio de modelo penitenciario para que las cárceles dejen de ser lo que son hoy, perfecto. El asunto de la regulación de drogas, por supuesto, la prohibición ha sido un desastre. En lo que coincidamos vamos a avanzar,
pero en lo que no, pues tenemos que ser una oposición firme con las comisiones que hemos tenido. Pobrecitos los que están con Andrés Manuel, que se están tragando unos sapos tremendos, porque ahora tienen que avalar lo que se han opuesto durante toda su vida, ¿no? Y eso, bueno, porque ahora la lealtad ya no es al programa, ya la voluntad no es la lealtad es a una persona, no a las convicciones, no a los principios, no a las propuestas. Por eso se están tragando unos sapos tremendos. Bueno, nosotros tenemos que ser congruentes con con las causas que hemos enarbolado. Fernando, por último, un tema complicado, el tiempo es corto, pero no quiero dejarlo pasar. El tema de la amnistía, ¿a favor o en contra? Y qué polémica, ¿no? Bueno, es que hay que ver, porque ha hablado de distintas amnistías. Bueno. Habló de una que le llamó amnistía anticipada, que es la que está diciendo a los corruptos, en donde ofrece que no se les va a investigar. Borrón y cuenta nueva, inadmisible. Sí, eso es absolutamente ilegal. El fiscal tiene una obligación de investigar y no hay ninguna facultad del presidente que impida o que le pueda determinar a un fiscal que no investigue, pero son sus poderes metaconstitucionales o metalegales, porque el fiscal es carnal y el fiscal es un subordinado de ellos, ¿no? Subordinado es la palabra, esa es la palabra. Subordinado del presidente, es el punto. Otro está diciendo que es para los carteles del narcotráfico, y esa pues da miedo, porque han cometido una cantidad de crímenes de barbarie, y eso pues es muy delicado, pero no, lo que yo diría es que hay que ver el proyecto, a ver qué están pensando, pero sí suena raro, y no es claro que eso vaya a servir para la pacificación del país. No, más bien, eso es más bien darle impunidad a quien han ensangrentado a la nación, ¿no? Otra cosa es la regulación de drogas, otra cosa es que los campesinos que en su situación pues han cultivado sea marihuana o sea amapola puedan salir, ¿no? Las mujeres que usan de mulas y que, como se les llama, por transportar marihuana y están totalmente abandonadas en la cárcel, por supuesto, gente que no ha cometido ningún delito violento. Eso es una cosa, y otro es pues los capos de la droga, eso sí, o del narcotráfico, eso sí es otra cosa. Esas son palabras mayores y no sé bien a qué se quiera referir, pero es muy aventurado, y más bien parece pues que es también algo para distraer lo que es verdaderamente grave, que es la militarización del país. Esa militarización, pues lo que nos ha costado es renunciar a libertades y derechos. Entendemos que la situación obliga a los soldados y a la Marina, que son cuerpos confiables, de enfrentar este problema, pero la evidencia nos dice que eso escala la violencia. Fíjate el problema, no podemos prescindir de ellos, pero su acción escala la violencia, eso es lo que nos dice la evidencia. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? La formación de policías civiles, y eso es lo que acaban de tirar al traste. El fallo de la Corte sobre la Ley de Seguridad Interior nos daba esperanza de que el paradigma militarista cambiara y que nos obligara a conformar estas policías profesionales y confiables que le hicieran frente a la delincuencia, cuidando muy bien los derechos humanos. Esa perspectiva se quiere ir al bote de la basura por una reforma fast track de la Constitución. Ni Salinas cambiaba la Constitución de manera fast track como lo quieren hacer ahora Morena. Parece que ahora Morena es un PRI desinhibido, es el PRI de los 70, pero desinhibido y sin pudor. Quieren cambiar la Constitución en temas claves sobre las rodillas y en fast track. Eso es una vergüenza. Fernando, sin duda un panorama complicado. Es fundamental para este país vivir con democracias, sobre todo fortalecidas en un tema de oposición. Esperemos que el PRD tenga la capacidad para reconfigurarse, porque hoy se vislumbra complicado, la escena del fin de semana muy complicada, pero te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y te pido a que posteriormente nos ayudes a retroalimentar y entender un poquito de cómo está viviéndose hoy la democracia al interior y al exterior del PRD. Creo que sí, y pues será un gusto mantener el contacto. Gracias a ti y un fuerte abrazo a toda la auditoría. Abrazo fuerte, te agradecemos mucho. Esto es Círculo de Poder. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.